Hola, hoy vamos a hablar de cómo las decisiones de un gobernante afectan negativamente a un país, a un pueblo. Y nos referimos al caso del rey Ezequías, perdón, el rey Sedequías, quien fue el último rey de Judá. Este hombre, Sedequías, fue el último rey, era un rey muy joven, tenía 20 años cuando empezó a reinar. Y Dios levantó en aquella época al profeta Jeremías para que le hablara al pueblo y lo llamara a convertirse de sus malos caminos, de la idolatría que había en el pueblo y también de la desobediencia de sus líderes. Y el mensaje de Jeremías no era grato, no era agradable. Jeremías decía que Dios iba a disciplinar a la nación, trayendo al rey de Babilonia y destruyendo Jerusalén. Entonces, Jeremías hacía un llamado a que se convirtieran al Señor, se arrepintieran, pero que el juicio de Dios ya era inminente, que iba a traer al rey de Babilonia y que lo que mejor les convenía para que no les fuera tan mal era que no opusieran resistencia y que les iba a ir menos mal de lo que les podría ir. Pues el rey Sedequías era un hombre muy indeciso, escuchaba a Jeremías, pero no aplicaba lo que Jeremías le decía de parte de Dios. Tenía consejeros que le aconsejaban que no iba a pasar nada. Había falsos profetas que le decían, Dios no va a traer a ninguna nación a destruirnos. Dios no va a hacer eso. Y entonces entre estas dos consejos estaba Sedequías, pero finalmente lo que Jeremías le decía, no lo hacía. Al contrario, muchos líderes se enojaron con Jeremías por sus palabras y sus advertencias, que lo maltrataron, lo encarcelaron, lo torturaron. Nadie lo quería en el pueblo porque no decía lo que ellos querían oír. Pero había otros profetas falsos que hablaban cosas muy positivas, muy optimistas. Dios nos va a sacar de esto. No se crean, Dios nos va a bendecir. Como pasa muchas veces en la actualidad, mucha gente solamente se dedica a hablar de que van a pasar cosas positivas sin ninguna condición previa. Así que este rey no quiso hacer lo que Dios le dijo a través del profeta Jeremías, y entonces la realidad y lo que el profeta le dijo se cumplió. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, mandó su ejército, rodearon Jerusalén, mataron a los hijos de Sedequías enfrente de él y los degollaron y a él le sacaron los ojos. Y se lo llevaron junto con todos los nobles y los líderes de Judá, se los llevaron a Babilonia. Y el pueblo se quedó ahí, los pobres se quedaron ahí y algunos fueron dispersados. Hoy en día en nuestro país, en México, estamos viendo cosas terribles. El juicio de Dios es tremendo sobre nuestro país. Las cosas que están pasando son terriblemente negativas, destructivas, y esto parece que no va a mejorar, a menos que lo que el profeta Jeremías le dijo a Sedequías empiece a pasar en México. En primer lugar, que el pueblo se convierta de sus malos caminos y deje su idolatría.
Ahora, hay que aclarar que en aquella época, en aquel lugar, el pueblo de Judá conocía las escrituras, conocía las escrituras. Aquí en México, las escrituras solamente la conocemos los cristianos, los que creemos en Dios, y el resto de la gente no conoce las escrituras. Entonces, el llamado al arrepentimiento es en primera instancia a los cristianos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos los cristianos? Cada uno tiene que hacer delante de Dios un análisis de su vida en qué estamos fallándole a Dios, qué estamos haciendo mal que les agrada a Dios como iglesia, como cristianos, en nuestra vida personal. ¿Estamos actuando de acuerdo a su voluntad? Como iglesias estamos actuando como, como Dios quiere. Y estamos también llevándole a los que no conocen su palabra, llevándoles el mensaje para que se conviertan y se arrepientan y esto cambie. Por ahí tenemos que empezar. Y el mensaje tendrá que llegar a los líderes políticos para que tengan también la oportunidad que tuvo Sedequías de arrepentirse. Pero empezamos nosotros, empieza por nosotros, los cristianos. Te quiero invitar a que si este video te hizo reflexionar y crees que puede ser de utilidad a otros, por favor compártelo y dale like.